Hola a todos y bienvenidos a mi canal. CEU Superíndice 3 Moestu N. Espero que es tu copyright N genial, listos para otro vídeo lleno de chismes, análisis y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del entretenimiento turco. Y hoy, tengo un tema jugoso, uno que realmente ha estado dando de CEU copyright hablar, la petición Superíndice 3N que Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pareja favorita de muchos, han hecho para proteger su privacidad. ¿Listos para sumergirnos en los detalles? Pues agarren sus tazas de tu copyright turco porque esto promete. Para quienes no es tu copyright N tan familiarizados, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin son dos de las estrellas grandes de Turquía. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente gracias a su papel en Love is in the Air, la serie que la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional. Kerem, con su encanto y carisma, también copyright N ha ganado legiones de fans, y su química en pantalla con Hande era, para muchos, simplemente magnífica. La noticia de que se enamoraron en la vida real emocionó Superíndice 3 a todos, y sus seguidores estaban completamente obsesionados con ellos. Pero como suele pasar en el mundo de la farándula, la fama tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro, en este caso, es la constante intromisión Superíndice 3N de los paparazzi y la prensa en su vida personal. Fotos no solicitadas, preguntas invasivas, rumores constantes, todo esto puede ser muy agobiante, sobre todo cuando lo que uno busca es un poco de paz y tranquilidad. Y es precisamente por eso que Hande y Kerem han tomado una decisión Superíndice 3N muy importante, defender su privacidad. Ahora bien, ¿de qué copyright se trata exactamente esta petición Superíndice 3N? Bueno, resulta que cansados de la persecución Superíndice 3N mediática, han solicitado medidas legales para protegerse de la constante atención Superíndice 3N. Esto podrá incluir acciones contra los paparazzi que los acosan, la prohibición Superíndice 3N de publicar fotos no autorizadas y en general, una mayor protección Superíndice 3N legal contra la invasión Superíndice 3N de su privacidad. Entendamos esto bien porque es crucial. No se trata de que no quieran ser famosos, no se trata de que no les guste la atención Superíndice 3N de sus fans. Lo que buscan es tener control sobre su propia imagen y su vida personal. Quieren poder caminar por la calle sin ser constantemente fotografiados, quieren poder disfrutar de un almuerzo o una cita romántica sin que haya alguien escondido entre los arbustos para tomar fotos. Quieren, en definitiva, tener la libertad de vivir sus vidas como cualquier otra persona. La petición Superíndice 3N, aunque es algo típico en el mundo de las celebridades, es particularmente relevante en Turquía, donde la prensa del corazón Superíndice 3N puede ser muy invasiva y donde las leyes sobre privacidad no siempre son tan estrictas como en otros países. Los famosos a menudo se ven obligados a vivir con la constante amenaza de ser expuestos en situaciones íntimas o privadas, y eso, sin duda, puede ser muy estresante y da un más menos sino. Ahora pensemos en el impacto que esto puede tener en la carrera de Hande y Kerem. Por un lado, es comprensible que esta situación Superíndice 3N podrá afectar su imagen pública. Ya que inevitablemente habrá gente que los critique, que los tilde de antipolíticos o arrogantes por querer proteger su privacidad. Después copyright ese de todo, la fama y la atención Superíndice 3N mediática van, en cierta medida, de la mano. Es como un acuerdo túcito. Te haces famoso y a cambio expones tu vida. Sin embargo, creo que es importante entender que la situación Superíndice 3N ha cambiado. Las redes sociales han transformado la relación Superíndice 3N entre las celebridades y sus fans. Los famosos ahora tienen la posibilidad de controlar su propia narrativa, de compartir lo que quieren y de interactuar directamente con su audiencia. Y es precisamente en este contexto donde el derecho a la privacidad se vuelve aún más importante. Hande y Kerem con su petición Superíndice 3N, enviando un mensaje claro. Quieren tener el control de su imagen, quieren decidir qué copyright compartir y qué copyright no, y esto, a mi parecer, es algo muy válido y entendible. Tienen derecho a proteger su vida personal, a tener momentos de intimidad, a no ser constantemente juzgados y analizados. Pero CEU Superíndice 3 ha reaccionado el público ante esta petición Superíndice 3N. Pues la verdad es que las opiniones están bastante divididas. Por un lado, muchos fans han expresado su apoyo incondicional a Hande y Kerem, entendiendo su necesidad de privacidad y defendiendo su derecho a tener una vida normal.
Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando hashtags y manifestando su solidaridad con la pareja. Por otro lado, también Copyright N han surgido algunas críticas. Algunos argumentan que al ser figuras públicas, deben aceptar la atención superíndice 3N medio tica como parte de su trabajo. Otros se más menos alan que al haber mostrado su relación superíndice 3N sentimental en público, de alguna manera han abierto la puerta a la invasión superíndice 3N de su privacidad. Y por supuesto, no faltan los comentarios malintencionados y las especulaciones sobre las razones de true S de la petición superíndice 3N. Lo cierto es que en este tipo de situaciones es imposible complacer a todo el mundo. Siempre abro quién es tu copyright N de acuerdo y quiénes no. Pero lo importante es entender que ande y querem tú, N tomando una decisión superíndice 3N basada en su bienestar personal. Tú, N priorizando su salud mental y emocional, y eso, para mu, es algo que debemos respetar. Además, es importante destacar que esta petición superíndice 3N no solo beneficia a ande y querem. Si tienen con diéresis copyright cito, podrá asentar un precedente para otras celebridades en Turquía, y hasta en otros países. Podrá abrir el camino a una mayor protección superíndice 3N legal para la privacidad de las figuras públicas, y podrá ayudar a crear un ambiente respetuoso hacia sus vidas personales. Pero ¿qué copyright implica exactamente esta protección superíndice 3N legal? Aún no es claro le serú, N las medidas específicas que se solicitaru, N podrá ser una orden judicial para prohibir a los paparazzi acercarse a ellos, podrá ser una acción superíndice 3N legal contra los medios de comunicación superíndice 3N que publiquen fotos no autorizadas, o podrá ser una combinación superíndice 3N de diferentes medidas. Lo que sabemos es que ande y querem tú, N dispuestos a luchar por su derecho a la privacidad. Y aquí es donde la historia se vuelve es interesante. Porque no solo estamos hablando de la protección superíndice 3N legal, sino también copyright N de la relación superíndice 3N entre las celebridades y los medios de comunicación superíndice 3N. Hasta du superíndice 3N debe llegar la prensa en su afu, N por obtener información superíndice 3N. Du superíndice 3N de esto, el límite entre el interu copyright S público y la invasión superíndice 3N de la privacidad. Estas son preguntas muy importantes, y el caso de ande y querem podrá ayudar a replantear estos límites. En el mundo del entretenimiento, a menudo se da por sentado que los famosos deben aceptar la intromisión superíndice 3N medio tica. Pero, ¿es realmente justo? ¿Es realmente sostenible? Quizás ha llegado el momento de reevaluar esta dinámica, de encontrar un equilibrio entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la privacidad. Y tal vez ande y querem, sin quererlo, es tu copyright N liderando el camino hacia un cambio en esta relación superíndice 3N. Pero volviendo a la pareja en su CEU superíndice 3 han manejado esta situación superíndice 3N. Pues por lo que se sabe han mantenido un perfil relativamente bajo, evitando hacer declaraciones públicas. Han dejado que sus abogados se encarguen de la situación superíndice 3N legal, y han intentado seguir con sus vidas de la forma normal posible. Esto, creo yo, demuestra una gran madurez y un gran control emocional. Es fácil dejarse llevar por la frustración superíndice 3N y la ira, pero ande y querem han elegido un camino tranquilo y reflexivo. Por supuesto, esta petición superíndice 3N no es la solución superíndice 3N definitiva. La batalla por la privacidad es constante y siempre habrá desafíos y obstáculos. Pero es un paso importante, un paso que demuestra que ande y querem tú, N dispuestos a defender sus derechos, y a luchar por su bienestar. Y eso, en mi opinión superíndice 3N, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Y también copyright N es importante recordar que ese ayud de la fama y la atención superíndice 3N medio tica, ande y querem son personas. Son seres humanos con sentimientos, con necesidades, con el derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente vigilados y juzgados. Y creo que como sociedad deberíamos ser comprensivos y respetuosos con su derecho a la privacidad. ¿Y qué copyright podemos esperar en el futuro? Pues probablemente veremos un seguimiento de este caso. La prensa estará atenta a cualquier novedad, y los fans estarán ansiosos por saber qué copyright medidas se toman. Lo probable es que haya noticias, actualizaciones, y debate sobre este tema.
Y por supuesto, yo estaré copyright AQ para mantenerlos informados. Asu que mientras esperamos las novedades, es importante reflexionar sobre el tema. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre la petición superíndice 3N de Ande y Kerem? ¿Creen que tienen derecho a defender su privacidad? ¿Creen que la prensa deberá ser es respetuosa con la vida privada de las celebridades? Me encantará leer sus opiniones en los comentarios, Asu que por favor, du copyright genlas abajo. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Ya saben a ese suscriptores, ese anulisis, ese chismes y ese información superíndice 3N sobre el mundo del entretenimiento turco. Estoy seguro que les encantará. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos explorado a fondo la petición superíndice 3N de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, analizando las razones, las reacciones y las posibles consecuencias. Hemos hablado sobre la importancia de la privacidad, sobre el papel de la prensa y sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades y sus fans. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Muchas gracias por verme, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, Asu que por favor, dejen sus opiniones y sus sugerencias para futuros vídeos. No duden en comentar todo o que se les ocurra cualquier duda, cualquier teoría, cualquier opinión superíndice 3N. Me encanta leerlos a todos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso ayuda mucho al canal a crecer. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.